Sean todos bienvenidos a este nuevo espacio en el canal. Soy su anfitrión Mr. Manuel y espero que disfruten de la charla que voy a dar, tanto los que vayan a venir eh, a este espacio en vivo y en directo, como los que lo van a escuchar en un futuro cercano en mi canal de YouTube. Bueno, creo que muchos saben la razón por la cual el espacio existe, y esto es debido a el título pues, al título del podcast. Y es que em, durante, durante mucho tiempo, de hecho me atrevo a decir que desde que yo empecé a estar rondando por internet, se ha estado formando este tema sobre la política en casi todos los productos que consumimos, en el arte como por ejemplo los cómics, las series, los deportes, la música, eh, las caricaturas, etcétera, sobre si deberían o no tener política. El debate casi siempre se enfoca en videojuegos, porque al ser el producto artístico más nuevo entre los más mainstream, pues se, se- se sigue buscando como que esa integridad al resto de productos ya establecidos. Pero desgraciadamente esta idea de que deberían dejar de ser, eh, de que deberían dejar de que los productos que consumimos tengan arte, se ha estado yendo en lo personal un poquito en aumento, conforme más que internet iba creciendo. Y a mí en lo personal no me gusta esta idea de que los videojuegos no deberían tener, de que el arte no debería tener política, de que el arte no debería ser político. Y esto es debido a que hoy en día, y esto es debido a que es inevitable, o sea, es inevitable que el arte no pueda ser político. Entonces hoy, en este espacio, quiero hablar de por qué es que esto es así, y, y cuáles son las consecuencias de que haya política en el arte. Antes de empezar con el tema, me gustaría aclarar una cosa. Si bien en este espacio voy a hablar sobre cosas en las cuales están más acordes a mis ideologías y formas de pensamiento, este espacio no busca ser una integración hacia ideologías de derecha o hacia ideologías de izquierda, porque el tema en general no trata sobre eso. El tema en general habla sobre por qué el arte es en sí político. Entonces, independientemente si tú eres de X o Y ideología, eh, te pido por favor que tengas muchísimo respeto hacia las opiniones de los demás y hacia la mía. So- eh, pues no busco de ninguna manera, al menos en este espacio, de generar alguna, entre comillas, adoctrinamiento o convencimientos sobre algún tema en específico. Excepto si tienes discursos de odio. Si tienes discursos de odio, te pido amablemente que te vayas de una vez, porque si no voy a bloquearte enseguida. Dicho esto, podemos iniciar con el tema, con el elefante en la habitación, y creo que sería bueno que para poder entender sobre el por qué el arte es político, primero tenemos que hablar de qué es política. Mucha gente cree que política se refiere al conjunto de personas que están en una institución o en alguna institución o en algún organismo de gobierno que está dispuesto a crear leyes, y que entre más leyes genera este tipo de personas, más político es un país, y que por lo tanto y que es lo único que abarca la política, que no debería, y que por eso no debería estar influenciado en distintas partes de nuestra vida. Lo cierto es que no. Si bien es cierto que una parte de la política es saber qué personas están influyendo en las decisiones de cada uno para poder pues encaminarlos a tener una sociedad. eh, lo cierto es que la definición de política está mucho más impregnada en nuestra vida de lo que pensamos. Política no se refiere solamente Política no solamente se refiere a eso. Política en su estado más puro refiere como todo el conjunto de actividades y o decisiones o sea, que se asocian hacia un grupo, que tienen con el fin de encaminar
a una sociedad a que sea encaminada a un objetivo, que en este caso es pues la supervivencia del ser humano y, y de cumplir con ciertos objetivos sobre lo que pensamos que va a ser una calidad de vida aceptable. Y esto influye en absolutamente todos nuestros aspectos de la vida, la distribución de nuestros recursos, quiénes son los que están dispuestos a trabajar en X partes y quiénes no, quiénes tomamos como alguien parte de nuestra comunidad y quiénes no, qué lenguas vamos a hablar, cómo va a ser nuestra estructura social, quiénes consideramos familia, quiénes tienen el derecho de ir a trabajar o quienes tienen el derecho de ir a estudiar, a qué edad lo hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas acciones que encaminamos a una sociedad para poder llegar a un supuesto bien común, las consideramos política. Pero estas acciones pueden ir desde lo más macro, como por ejemplo sería las decisiones que toma un presidente o un senado en un gobierno, como en lo más micro, en la vida de todas las personas. Mi ejemplo favorito es el del concepto de familia. En la familia tenemos ya, al menos en las familias más tradicionales, en las familias en especial las occidentales, tenemos este concepto de que los padres son la figura de autoridad de una casa. Y cada vez que un padre impone la autoridad sobre su hijo, ya sea pues digamos para decir a qué horas va a comer, a qué horas se va a acostar, a qué horas va a hacer tareas, a qué horas va a jugar, ya se definen como un acto político, pues están encaminando a que el hijo se esté educando pues en función de generar un estado de bienestar en la familia y que con el pasar del tiempo se convierta en un ser apto pues para vivir en sociedad. Eso es un acto político por parte de los padres. Por otra parte, si un hijo se llega a cuestionar las decisiones de los papás, ya sea pues alegándoles o mintiéndoles por alguna razón o cuestionando su autoridad, eso también es un acto político, pues está cuestionando el status quo que hay en la casa y puede cambiar las formas de convivencia en la que la familia está. Pueden cambiar radicalmente dependiendo de cómo se lleve la mediación ante este tipo de problemas. Es labor tanto del padre como de los hijos que en respuesta a este tipo de acciones lleguen a acuerdos en común y pues para poder cambiar el status quo y poder pues seguir teniendo una convivencia sana dentro de un hogar. En teoría, porque todo depende de qué tan abusivo o no sea tu familia, pero eso es otro tema aparte. Ahora bien, con el tema del arte, lo que pasa es que a nosotros como humanos nos gusta plasmar todo nuestro entorno en el arte. Todo lo que tenemos en un estilo de vida lo emplamamos en el arte y eso incluye la política. Es por eso que el arte en sí es político, porque el humano, al querer mostrar todos los aspectos de su vida dentro de una obra, de manera inconsciente o consciente, es imposible que no tome en cuenta ciertos aspectos como por ejemplo la forma de gobierno en la que en esos momentos la persona está, qué ideales políticos él está a favor o cuáles está en contra y sus experiencias y consecuencias que ha tenido al experimentar sus ideales políticos o los ideales políticos que el gobierno le está imponiendo. Es tan fuerte la política en el arte que muchas cosas que son consideradas parte de una nación provienen del arte, de la arquitectura, de la pintura, hasta incluso de los videojuegos. Solo por poner un ejemplo, la torre inclinada de Pisa ya se le da alusión pues a Italia y eso es una obra de arte. Pero aún así es un componente tan nacionalista que fue una de las claves pues para que Italia se reconociera como una nación. Pero este proceso no es nuevo, lo hacemos desde que los humanos desde que los humanos tenemos un concepto de que queremos hacer arte. Vayámonos bien lejos hacia donde
Vayámonos bien lejos hasta donde sepamos fueron las primeras indicios de que el humano empezó a hacer arte y nos vamos al arte rupestre. En el arte rupestre no solo simplemente se está dibujando una vaca en una cueva porque la vaca le parece bonita, no. Cuando los primeros humanos dibujaban este tipo de, pues, de animales, se daba a entender que eran para poder contar, eran con el objetivo de o contar una historia o de contar una experiencia que ellos vivieron. Y gracias a esto es que nosotros como, pues, seres humanos actuales sabemos que cómo era que estas sociedades se comportaban. Podemos saber, gracias a este arte rupestre, es que podemos saber si esta sociedad se comportaba de una manera agrícola o se comportaba de una manera cazadora. Y lo que definía si una sociedad se volvía agrícola o cazadora era, pues, dependiendo de las decisiones que tomaran su tribu, dependiendo de las condiciones en las que vivían, en el entorno en el que vivían. Y gracias al arte rupestre podemos saber cómo eran sus comportamientos a la hora de cazar, quiénes eran los encargados de cazar y quiénes no, y qué animales eran a los que se enfrentaban. También el arte rupestre tenía la intención de demostrar en qué cosas ellos creían o en qué cosas o quiénes personas eran consideradas parte de su tribu. Incluso se sabe que el arte rupestre podía incluso tener rituales con los cuales una persona empezaba a ser bienvenida a una tribu, y quienes eran los que no eran considerados parte de la tribu y debían ser eliminados. Y todo esto se logró saber gracias a que un montón de personas de esa época decidieron pintar decidieron pintar en las cuevas cosas ajenas a las políticas que tenían cada una de esas tribus. Y esto no lo hicieron por muy primitivos que haya sido. Esto se nota que es intencional, porque en estas obras hay composición, hay razones por las cuales se utilizaron este tipo de materiales para que la piedra para que la tinta se pudiera impregnar en la tierra, más allá, pues, de qué tan bueno era para pues rayarla en esa cueva. Y incluso tienen una intencionalidad narrativa para que la persona que estuviera viendo el arte rupestre pudiera entender qué era lo que estaba pasando en esa hora. Entonces, ya desde el principio de los tiempos, nosotros como humanos ya hacíamos este tipo de cosas con el arte, de impregnarles las políticas, independientemente si estuviéramos de acuerdo o no. Vayámonos más adelante en la historia y vayamos a la Edad Antigua, para poder presenciar qué tan importante era que la política era importante en el arte. En el Antiguo Egipto, mucha del arte que se hacía en ese entonces era encaminado a presentar la grandiosidad de sus gobernantes, o sea, de los faraones, y de cómo es que estos los trataban como un dios. Esto era tan influenciable en todos sus aspectos artísticos que era muy común verlos desde la pintura, el lenguaje, la literatura y hasta incluso la arquitectura, siendo pues la referente más grande en este aspecto pues las torres las pirámides de Giza, que pues son tumbas con la intención de preservar a los faraones, que ellos consideran dioses, y ellos tuvieran una vida digna fuera de una vez cruzaran el umbral terrenal, y tuvieran todas las comodidades necesarias para poder estar encaminados en su pasaje a la otra vida. Y esto sirvió mucho como propaganda para el resto de imperios que querían rivalizar con el imperio egipcio. Pues al tratarlos como dioses, pues se daba a entender la importancia que tenían ellos para la cultura, para su cultura, y podía aumentar incluso la moral de todos sus soldados en las guerras. Y todo esto es político, porque pues Egipto si bien no era tan extremo como en otras civilizaciones, sí era un estado con tendencias teocráticas. Y así podría hablarte de un montón de como en todas y cada una de las eras de la historia humana,
el hombre ha utilizado pues, la política en su arte para poder, eh, como medio de expresión, independientemente si estaban de acuerdo o no. La pregunta es el por qué. ¿Por qué como, o sea, por qué como humanos, desde el primer momento en el que rayamos una piedra, empezamos a hacer política en nuestras obras? Porque no hay tendencia que dure 10.000 años. Esto no es como, por ejemplo, el estilo, que el estilo, si bien perdura durante un tiempo en cierto arte definido, este va cambiando con el tiempo y se va quedando obsoleto dependiendo de las tendencias que hayan en ese entonces. ¿Qué hace que la política no tenga este aspecto a diferencia de otras obras, a diferencia de otras cosas que influyen en el arte? Bien, para poder explicar eso, ya tenemos que basarnos en algo que es en sí la esencia del ser humano. Los seres humanos no somos, en el mundo natural no somos la especie más, no somos la especie más rápida, tampoco somos la especie más fuerte, ni mucho menos somos la especie más resistente a enfermedades o al cambio de estaciones. Tampoco somos muy buenos ni siquiera para caminar en comparación a otras especies, que incluso hay especies que pueden caminar sobre el agua gracias a su anatomía. Nuestra anatomía es de hecho bastante torpe en comparación a otros animales a la hora de poder responder a un entorno deseado. No somos tampoco buenos escaladores, pues a diferencia de nuestros parientes los chimpancés, no tenemos la anatomía más apta para poder vivir en los árboles de manera sin necesidad de pues, modificar su entorno en el proceso. Ni siquiera somos los más inteligentes. En esto ya nos superan los delfines y los pulpos. Ellos tienen la misma capacidad. Ya se ha demostrado varias veces que ellos tienen la misma capacidad intelectual que nosotros tenemos, a pesar de que no puedan hablar o comunicarse como un ser humano. En lo que sí somos buenos como seres humanos son en dos cosas. La primera es en la creación de herramientas para poder cambiar nuestro entorno a las necesidades que nosotros queramos. Es por eso que hoy podemos hacer ciudades, armas y herramientas con las cuales podríamos suplir estas falencias en el mundo natural. Y lo segundo es que a los humanos lo que nos ayudó muchísimo a la hora de evitar que nos extinguiéramos como especie es que somos muy buenos para organizarnos. O sea, somos muy buenos para organizarnos. Cada uno de nosotros como especie somos capaces de identificar en qué talento todos y cada uno estamos más enfocados y poder encaminarlos a poder pues tener objetivos en común. Un ejemplo es la caza. En la caza cada uno tenía un rol distinto a la hora de a la hora de cazar un animal. Y esto ayudó muchísimo a que los humanos, a pesar de ser animales mucho más pequeños que un mamut, los hayamos podido cazar. Y como dije antes, que la política es un conjunto de acciones con las que nosotros encaminamos para poder organizarnos y llegar a objetivos en común, nos da a entender un patrón. Nos da a entender el patrón que los humanos, para sobrevivir, necesitamos de la política para poder llegar a estos objetivos. Lo que lleva a la conclusión de que los humanos, por naturaleza, y quiero que eso es lo que es muy clavado esta frase que voy a decir, los humanos por naturaleza somos políticos desde nacimiento. Los humanos, para poder sobrevivir, necesitamos ser seres políticos, pues cada aspecto de nuestra vida nos gusta organizarlos para poder llevar a un fin en común. Y esto es algo que tienen en común todas las ideologías del planeta. Están encaminadas por medio de alguna idea o pensamiento, encaminar a un sector influir en un sector de la población para poder llegar a ese objetivo. A este objetivo. Y desgraciadamente esto pues también ha hecho pues que políticas bastante nocivas y tóxicas vayan como digamos el fascismo pues tengan este mismo fin en común. Lo bueno es que también lo pueden tener cosas
enfocadas en, pues, en generar la mayor aceptación de gente posible, e incluso ideas con intenciones, pues, de llegar a un respeto y la tolerancia. Incluso movimientos como el anarquismo, que se caracterizan por la desintegración de toda institución estatal, eh, tienen este principio dentro de su ideología de organizar a una población. Solo que ellos buscan es que esta organización no sea bajo un estado, sino que sea bajo comunas que definan cuál sería su mejor estilo de vida, que no estén aferradas, pues, a una imposición estatal. Es por eso que no me gusta que la gente diga que no quiere política en sus videojuegos, porque sería como decir que no quieres ser un ser humano. Es imposible no poder hablar de política en los productos que uno consume. Incluso si lo quieres hacer de manera consciente o inconsciente, siempre lo vamos a estar haciendo, porque los humanos somos así. Incluso lo somos con cosas que en realidad no existen. Muchos de los productos que nosotros hacemos para poder generar, por ejemplo, construcción de world building o desarrollo de personaje, necesitamos de esta organización política para poder hacer que nuestra historia se encamine a, pues, a generar un final, y que ese final tenga una resolución hacia los ideales que estas personas están luchando dentro de sus historias, ya sea conseguir una novia o rescatar a una princesa o rescatar a una princesa o derrotar a un gobierno malvado, lo que sea. Todas y cada una de las historias están encaminadas, pues, a generar un ambiente político. Podría ponerles varios ejemplos de series enfocadas en aspectos políticos. Podría ponerles como ejemplo Arcane, o podría ponerles, por ejemplo, eh, Call of Duty, o podría ponerles Civilization. Pero me gustaría hacer este ejercicio como ejemplo en algo que en principio parece que no fuera algo político, pero tiene implicaciones políticas. Y eso sería Super Mario Bros. Sí, no enloquecí. Voy a hablar de Super Mario Bros. Y en un aspecto político. Em, en este juego, de manera inconsciente, el personaje vive en una monarquía, pues se da a entender que la princesa Peach es la gobernante pues, del reino champiñón. Todo el reino champiñón vive bajo ciertas tradiciones, como por ejemplo, pues, hacer fiestas, o dónde es que ustedes van a vivir, o qué personas están bienvenidas en este reino, y qué es lo que lo caracteriza de reinos diferentes a los que vive Mario. De paso, pues, como habrán visto, pues viven en un estado monárquico, donde lo que diga la princesa es ley, porque ella lo heredó todo. Ahora bien, una vez Bowser empieza a atacar el reino champiñón, sea cual sea la razón, a la hora que lo hace, empieza a generar un golpe de estado. Y esto es porque, pues, a la hora de secuestrar a la princesa está destruyendo el status quo que está impuesto en esos momentos, y le arrebata el poder. Y una vez le arrebata el poder, uno ve claramente en los videojuegos cómo es que esto afecta, pues, a los ciudadanos del reino champiñón. Todo se queda, absolutamente todo entra en un estado de stand-by. Absolutamente todas las organizaciones quedan pausadas. Todo el mundo entra en pánico colectivo, pues no sabe cuál es lo que va a pasar, cuál va a ser el futuro del reino champiñón, y es deber de Mario, el ente protector del reino champiñón, devolver este status quo a la hora de derrotar a la fuerza invasora Bowser. Ahora, ustedes me dirán, Mr. Wanel, tú enloqueciste, porque la única razón por la cual Bowser quiere secuestrar a la princesa no es porque quiere tomar el reino champiñón, él lo que quiere es simplemente casarse con ella. Y es verdad, varias veces nos ha dejado que Bowser lo único que quiere hacer es casarse con la princesa Peach, que parece que el reino champiñón es un plus. Porque él se le ve muy feliz en el reino Koopa, y los Koopa tampoco tienen problemas con Bowser a la hora de gobernar. Desgraciadamente, esto no implica que lo que haga Bowser, en especial lo del casamiento, siga siendo un acto político, pues porque recordemos, el reino de Mario Bros. Es un lugar que es una monarquía,
Y si ustedes han visto algo de historia, en especial de historia europea, se darán cuenta que los matrimonios eran algo indispensable a la política de cada reino, pues estos implicaban no solo anexiones con otras facciones, sino que podían implicar guerras futuras y alianzas con ciertas instituciones que pueden ser incluso religiosas. Entonces, y a pesar de que incluso dentro de la historia humana hemos visto casamientos con intenciones simple y llanamente pasionales, estas, por muy pasionales que sean, van a tener implicaciones en la geografía geopolítica de ese entonces. En serio, miren la cantidad de guerras que se han causado solo por el hecho de que un rey no se quiso casar con una reina que cierta persona quería para casarse, para poder generar anexiones, por muy independiente si lo quiso hacer por amor o no. De hecho, España en teoría o bueno, más específicamente el reino de Castilla y Aragón se creó fue porque los reyes católicos se casaron en secreto y se querían casar, y él no se quería casar con, si no estoy mal, hasta donde sé, no se quiso casar con la reina Isabela, no se quería casar con para ese entonces quien era el rey de Portugal. Él eligió al reino de Aragón, y por eso hubo guerra en lo que hoy conocemos como España. Y esto fue lo que definió la unificación de todos los reinos españoles, todos los reinos de la península ibérica, para que en un futuro crearan lo que hoy conocemos como España. Entonces, en una monarquía, desgraciadamente, los matrimonios y la política están eternamente entrelazados, pues definen muchísimas cosas dentro de lo que definimos como el status quo. Y ahora ustedes me dirán, ¿está sobreanalizando Mario Bros? Pues las intenciones del creador de Super Mario Bros., Miyamoto, no son esas a la hora de crear a Mario Bros. Él lo único que quiere es crear un videojuego para que tú apagues el cerebro y te diviertas. Estoy de acuerdo con la primera parte. Estoy de acuerdo con el hecho de que Shigeru Miyamoto es alguien que tiene esta filosofía de que los videojuegos son como juguetes, y de que nuestra principal razón pues para jugarlos es que nos divertamos. En eso estoy de acuerdo. Es más, Shigeru Miyamoto es uno de mis diseñadores de videojuegos favoritos, pues porque gracias a esta mentalidad es que hemos podido tener cosas muy innovadoras dentro de Nintendo, en especial en los juegos de Mario. Es por eso que ningún juego de Mario en general se siente, o sea, si bien comparten ciertas cosas que hacen que un juego de Mario sea Mario, todo el tiempo están innovando con nuevas mecánicas, con nuevos motores gráficos, que está innovando en nuevas historias. O sea, todo lo que en Mario hoy en día es imaginativo es gracias a esta visión de Shigeru Miyamoto. Pero como dije antes, el hecho de que Miyamoto tenga esta filosofía a la hora de crear videojuegos no significa que inherentemente haya puesto política en Super Mario Bros. Que es muy básica, sí, es verdad, y yo en lo personal por eso yo no haría un análisis político a Mario Bros de manera más profunda. Esto lo estoy haciendo en este espacio como a modo de ejercicio, pero sigue siendo político, no importa lo que pase. Es más, algo que mucha gente que utiliza este argumento de que los juegos de Nintendo son solo para divertirnos y no deberían enseñarnos nada, o que no deberíamos analizarlos en nada, pues les recuerdo que el juego, como ha pasado con la mayoría de animales que habitan en la Tierra, los humanos lo usamos para poder aprender conductas básicas y habilidades tanto locomotrices como mentales, para poder estar encaminados, para poder servirle a una sociedad. Esa es la principal razón del juego. Es por eso que a los niños les parece que lo único que piensan es en el juego, porque es la manera más fácil con la que ellos pueden aprender cualquier aspecto que le pongan en la vida. Entonces no debería haber ningún problema que alguien que está analizando un videojuego que es claramente para divertirse, no debería tener ningún problema en que yo lo pueda analizar, porque bajo esta filosofía de que es un juego, o sea, que es un videojuego juguete, me está permitiendo poder mejorar mis aspectos analíticos y mis aspectos políticos. Entonces, esta idea de que solo porque es un videojuego hecho para divertirse, no significa que no le puedas poner política o analizarlo, es erróneo. Se puede. No hay excusa válida que no me impida hacer esto. Entonces, como ya aprendimos, cualquier producto
independientemente si sea inherente o no, o sea, si sea inherente o no la intención de ser político, va a ser político. Porque los humanos somos así por naturaleza. Entonces, eso significa que porque todo producto sea político, no significa que no nos podamos cuestionar qué aspectos políticos tiene. No, claro que no. Todo producto tiene derecho a ser criticado en este tipo de aspectos. Porque el hecho de que los humanos seamos políticos por naturaleza no significa que lo hagamos necesariamente bien en todos los aspectos. Mi ejemplo favorito es el que yo... mi ejemplo favorito, o al menos el que yo más reciente tengo, es que yo hace una semana, pues para un video que tengo en mente sobre Rarity, me vi la Cenicienta de Amazon. Esa que tuvo polémicas porque pusieron de la hada madrina a un hombre que es drag queen, y ya por eso fue polémico. No me voy a meter en ese problema porque no me voy a meter en ese tema porque ese no es la intención a la hora de hacer esto. El punto al que quiero llegar es que esta película hace muchas cosas mal, muchísimas cosas mal, pero me voy a en especial dos. La primera es en ser una adaptación moderna del cuento de la Cenicienta. Esto lo hace terrible. Pero el otro aspecto que me quiero enfocar es en el segundo. En esta película, el tema principal es cómo la opresión que viven las mujeres, o sea, esta película quiere mostrarnos la opresión que viven las mujeres constantemente en un reino que está gobernado por un sistema patriarcal, que en este caso es una monarquía. Y cómo es que esto afecta a las mujeres, cómo es que afecta que Cenicienta no pueda ser una diseñadora de modas, y cómo es que esto afecta a que el príncipe no se pueda casar con la persona que quiere, y que la hermana del príncipe no pueda ser reina, y que la esposa del rey se sienta tan frustrada en su matrimonio, bla 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 bla. Todo eso allá hace que la Cenicienta de Amazon pues sea todo esto hace que la Cenicienta de Amazon ya sea una obra política. El problema es que ejecuta este tema de la opresión de una manera terrible. Lo ejecuta terrible. Porque para empezar, primero nos quieren hacer... Tiene esta mentalidad tan nociva que hay dentro de el colectivo feminista, y que muchas feministas lo han criticado, es que tiene esta idea nociva de que una mujer que no se casa o que no busca enamorarse es claramente alguien que está luchando por la causa feminista, y que al final su mensaje es el que ella puede encontrar el amor, y que ese debería ser su foco principal en la vida, que debería encontrar el amor pues para poder ser una persona más completa. Este mensaje es bastante... si bien al principio puede sonar bien intencionado, el mensaje en realidad se pierde, porque el mensaje en realidad sería: no importa si tú te quieres casar o no, eso da igual. Lo único que uno debería hacer es ser consciente de qué cosas son las que hacen que hoy en día las mujeres estén viviendo en este estado de opresión constante que ha tenido a lo largo de la historia. Este es el primer error de la película. Eso sin contar que por esta mentalidad muchos de estos personajes quedaron caricaturizados, como por ejemplo la hermana del príncipe. Este personaje lo único que está en la película es para decir que mensajes políticos sobre: oye, ¿y por qué no buscamos bajar el impuesto, dejar de usar el impuesto para solo crear catapultas? Y oye, ¿y por qué no nos enfocamos mejor en decir cómo acabamos con la pobreza del reino solo para que luego el rey la calle? Eso es todo el personaje. Y lo peor es que el personaje no lo exploran para más. No dan una razón por la cual, no muestran que el personaje muestra alguna iniciativa de verdad cambiar algo. Lo único que está ahí es para decir: mírenme, soy progresista, y luego se va y no hace nada más. O sea, en ese aspecto también está tratando muy mal el tema. También esta película intenta decirnos que las mujeres buscan, que también las mujeres pueden propiciar este patriarcado al mantener a las mujeres en un status quo sin estarlo cuestionando, y que esto incluso aún así afecta a las mujeres que están propiciando
este patriarcado. Esto lo hacen con el personaje de de la hermanastra de la madrastra de Cenicienta. En esta película el personaje de la madrastra le quieren dar un poquito más de profundidad y decir, no, es que en realidad yo antes era una pianista y yo quería ser la mejor pianista del mundo, pero cuando fui a hacer mi primer recital, el primer esposo que tuve me abandonó con dos hijas, entonces yo lo que busco ahora es que mis hijas solo se casen y sigan viviendo en este estado, pues porque ahora podrían vivir de una manera, y ahora podrían vivir de una manera mejor que lo que ella tuvo que hacer, que era comer mierda. Y que la película nos dice que por esta mentalidad el personaje se volvió superficial y que se volvió cruel con todo el mundo y que ahora tiene una frustración enorme, pues ya a pesar de que sigue siendo una buena pianista, ya no lo puede enfrentar. El problema con la película es que si bien este mensaje otra vez es bien intencionado, no se entiende el por qué la madrastra entonces es cruel con Cenicienta y por qué luego a veces es piadosa. Si se supone que lo que quieres es mejorar el estatus, o sea, el estilo de vida que tus hijas tienen, ¿por qué no haces que, por qué eres tan cruel con ellas todo el tiempo? ¿Por qué eres tan cruel con Cenicienta? ¿Por qué le destruyes un baile que se supone que está hecho para que un rey busque que su príncipe se case? ¿Por qué no haces todo lo posible por presentarles a tus hijastras personas, independientemente si sean del rey? Porque simplemente es el príncipe y ya. ¿Por qué eres cruel con ella aún incluso si te está sirviendo el té? La peli nos quiere decir, sí, el personaje es cruel solo porque vivió porque fue afectada por culpa del machismo, pero luego más adelante esto no justifica las acciones crueles que tuvo antes. Tampoco ella recibe consecuencias por haber propiciado este constante estado de abuso hacia Cenicienta, porque al final de la película simple y llanamente acepta los ideales de Cenicienta y ya. No hubo ningún debate, no hubo ningún conflicto que llevó a cuestionarse este estado de opresión. Lo peor es todo lo relacionado con Cenicienta en este aspecto. Para empezar, en la película nos quieren pues poner que ella quiere ser diseñadora de modas. Pero no lo hace porque todos tienen esta mentalidad de que es una mujer, no vamos a comprarles vestidos porque jajaja, somos bien machistas. Cuando la realidad es que la moda ha sido una de las formas en las que muchas mujeres han podido decir como causa que nosotras podemos tener un trabajo, o sea, de que ellas pueden tener un trabajo, porque al haber sido un trabajo que desde hace mucho tiempo, desde la Edad Media, ha sido asociado a las mujeres, que es el de tejer, el de planchar, el de hacer bordados, el de hacer todo lo estéticamente bello, les ha permitido poder enfocarse en hacer modelaje, en hacer vestidos de ropa, en hacer diseño de hogares. Y esto se hace desde hace mucho tiempo. Entonces esta película es un poquito hipócrita en este aspecto, porque según ellos la mujer nunca ha tenido oportunidades para poder trabajar y que por eso todos son machistas, cuando la realidad es que no. La razón por la cual hay machismo es porque esto es un bulo, y la moda fue una forma en la que las mujeres pudieron probar que esto era un bulo, y que hoy en día sigan luchando por seguir buscando esta igualdad para todas las personas, independientemente de su género. De paso, esta película, en vez de buscar y decir que el problema en general de por qué el sistema patriarcal existe es porque absolutamente por cultura todos lo asociamos, incluyendo mujeres, esta película se va por el término de que en realidad todo es culpa de que el rey es un hombre blanco que simplemente es terco y que piensa que las mujeres tienen que estar calladas y sumisas ante el rey, y que solo hablándolo con él y convenciéndolo vamos a eliminar el machismo, porque sí, una persona que estuvo casi toda su vida gobernando un país y que solo ve a todas las personas como meras piezas superficiales para mantener su reinado, y el reinado después de que él se muera va con solo palabras cambiar esa mentalidad. No, así no funcionan las cosas. Esta persona ya tenía ideales muy arraigados que nos le iban a ir de manera solo hablando. Él necesitaba desde sensibilización hasta darse cuenta cómo esta es
de que tenía que reventar su burbuja para poder entender este estado de opresión. Además de que la película peca mucho de que en una escena, que es la escena del baile, Cenicienta conoce a una reina. Y es según esta película, la reina la reina vio su vestido y lo quiso comprar. Y que con eso ya Cenicienta ya podía ser diseñadora de modas. La película, según esta película, la forma de combatir la presión que han vivido las mujeres no es a la hora de ser conscientes de que la cultura que tenemos puede propiciar a que gente con ideales muy nocivos tome cargos públicos y termina afectando el servicio, y termina afectando el estilo de vida de las mujeres al encasillarlas en un rol. Según esta película, lo que tenemos que hacer es echarle ganas y buscar la gente correcta para poder llegar a este principio de igualdad. Eso sin contar que la reina que Cenicienta ayudó seguía, a pesar de haber sido reina, seguía propiciando este status quo en el que estaba, ya que nunca en la película no la vimos haciendo o sea, la vimos haciendo algún comentario en el cual decía: quiero cambiar esto en mi reino hacia las mujeres, o vine a este baile solo pues para que él darle a entender al rey que si no cambia sus políticas en el reino no va a, no va a hacer ningún trato con él, o sea, generar presión social dentro de su propio estatus de que es una gobernante, o no va a o no va a hacer absolutamente nada porque Cenicienta cambie su estilo de vida. No, según ella, según la película, es la única razón por la cual ella ya hizo algo por combatir este problema de opresión, es porque ya ayudó a Cenicienta y ya. Y eso es un mensaje muy infantil sobre lo que en realidad es todo el aspecto feminista. De paso, la película se deja muy en claro entender que ella no ganó el puesto de reina fue por mandato divino, fue porque mató a su esposo y se hizo reina del lugar, lo cual da a entender que ella lo único que quería era poder y iba a seguir manteniendo este estado de servidumbre con todos sus subyugados, incluyendo el de Cenicienta. Entonces, esta película es bastante, por eso digo que esta película es bastante hipócrita a la hora de tratar su política sobre la construcción esta película es muy hipócrita a la hora de hacer su política sobre cómo es que funciona este estado de opresión. Y no me vengan a decir que esta no era la intención de la película a la hora de hacerlo, porque esta película quiere decirte en todo momento que somos progresistas y liberales. De hecho, hay una canción que literalmente dice que estamos siendo oprimidas y solo es cantada por las mujeres. Así que no pueden decirme que esta película no tenía una intención política de hacerlo. El caso, ya vimos que el hecho de que un producto sea político no significa que ya vimos que el hecho de que un producto sea político no significa que no se le puedan cuestionar las políticas. Pues como vimos con la Cenicienta, esto puede acabar bastante, pues puede acabar bastante mal y puede haber fallado mucho en este aspecto. Aún así, a pesar de esto, me gusta que esta película haya tocado este mensaje, pues porque es gracias a que, pues por muy erróneo que hayan sido los mensajes, es gracias a esto que nosotros como críticos podemos generar algo de conciencia dentro de nuestras comunidades. Pues podemos desglosar esta obra y decir por qué es que falló en estos aspectos, incluidos si los ejecutaron horriblemente. Es por eso que no me gusta esta idea que casi siempre sale cuando una persona no está de acuerdo con que no haya política, o específicamente no haya la política que él quiera dentro de sus productos, de poner esta idea de memes de que la gente que hace comentarios políticos sobre un arte o sobre algún videojuego, cómic, serie, lo que sea, empieza a decir que lo único que estamos haciendo es sobrepensar y que nos estamos haciendo gimnasias mentales.
y que somos una especie de pedantes, porque en lo que y solo con el fin de buscar como una superioridad intelectual, porque porque en realidad es todo lo contrario. Lo único que queremos es hablar sobre una obra y tocar temas interesantes sobre cómo cierta política puede haber sido mejor o peor ejecutada en una historia. Y, pero no, según ellos, si tú no estás haciendo algo si no estás haciendo algo acorde a sus ideales, lo único que estás haciendo es sobrepensarlo y que no deberías estarlo concientizando mal, solo porque no eres, solo porque tú no quieras ver ese juego de manera política o tú no quieras estar de acuerdo con las políticas que yo introduje en los análisis. Y aclaro, esto completamente válido que tú al escuchar un análisis tú no estés de acuerdo con las políticas que hayas escuchado de esa persona. Es completamente válido que no estés de acuerdo con ciertas ideologías. Siempre y cuando no sean de odio, yo no tengo ningún problema. Y es por eso eh, eh, que yo no he estado, o sea, que en lo personal han habido ciertas críticas que a mí no me gustan sobre cierta interpretación desde cierto producto. Cuando salió el juego del calamar, hubo un sector un poco pequeño de personas que empezaron a decir que esta serie en realidad era un producto que estaba haciendo crítica al comunismo y todas las consecuencias que estos iban a tener. Casi siempre este tipo de análisis los hacían pues gente muy inclinada a la ultraderecha o al fascismo, pero pues, en fin. También había gente como que un poquito más influenciable hacia la derecha, pero que no era tan radical, que estaba empezando como que a creer que este tipo de cosas eran ciertas. En lo personal no estoy de acuerdo, ya que esta serie es muy clara que es una crítica al sistema, como mínimo, al sistema capitalista que se vive en Corea del Sur y todas las consecuencias que este obtuvo desde que por la culpa de la Guerra Fría, pues ambos países, el Corea del Sur y el Corea del Norte, han estado divididos hasta nuestros días presentes. ¿Y cómo es que afecta la cultura surcoreana? Es que es una cultura en donde se tienen que esforzar casi como 14 horas en el trabajo para poder conseguir un salario que, si bien es de buena paga y les da una igualdad económica mucho más grande que, pues, digamos, países latinoamericanos, tienen problemas de desigualdad tienen problemas de desigualdad y de crecimiento social muchísimos. Todo por el sistema económico que viven, que es bastante fuerte, son políticas bastante agobiantes, en donde tienes que estar todo el tiempo en un trabajo, pues, para poder seguir teniendo el estilo de vida que tienes, lo cual es muy desgastante y puede generar cosas como, pues, por ejemplo, que Corea del Norte sea uno de los países con más suicidios en el mundo. También esta serie es una crítica a todo el sistema, todo como hoy en día vivimos en un sistema que, pues, es muy infantilizado, en donde, en donde está incluso cosas como, por ejemplo, juegos como, por ejemplo, o sea, juegos infantiles eh, los queremos tomar en serio y que tengan que eh, ser algo extremadamente fuerte e impactador para que cierto estatus de la población lo pueda disfrutar, en especial la clase más alta, que tiene que verlo de una manera todo muy extravagante para poder considerarlo divertido. Es por eso que no estoy de acuerdo con estos videos y estos análisis que decían que que el juego del calamar era una serie anticomunista, porque no es para nada sutil sus mensajes de crítica contra el estilo de vida surcoreano. Al menos los scripts. No significa con esto que el juego del calamar sea una historia comunista, pero sí es una serie que busca criticar, como mínimo, las falencias del estilo de vida surcoreano que viven hoy en día. Pero aún así no estoy en contra de que este tipo de críticas existan, porque si bien no son o sea, si bien no soy partidario de estos puntos de vista,
Estoy de acuerdo con que deberían estar ahí. Además, gracias a la crítica es con la que nosotros podemos ser muy conscientes sobre los productos que estamos consumiendo. Entonces, si bien una persona te puede estar diciendo que esta obra es esto, tú puedes decir yo no estoy de acuerdo y puedes llegar a una conclusión final sobre lo que tú piensas que es esa obra. Siempre y cuando esta obra tenga argumentación sostenida en hechos y mucha investigación del tema que lo quieres tratar, es completamente válido que tú tengas una crítica sobre una obra, independientemente de cuál sea su propósito, o independientemente si las intenciones del autor eran esas o no. Incluso se puede hacer con productos que en esencia no parecen políticos. Un ejemplo muy grande es la cultura de los memes que hoy en día tenemos, que es lo que más arraigado está hoy en día en internet. La cultura de los memes viene de esta idea de tener, pues replicar todo, aplicar todo para pues generar una comunidad, organizar a una comunidad enfocada pues, en generar memes sobre algún tema que vieron en la vida. No sé, un político subió a ser presidente, entonces hagámosle memes sobre este acontecimiento político y qué es lo que implica para nosotros. Una banda de rock va a venir a un país latinoamericano, entonces hagámosles memes sobre cómo es que nosotros endiosamos todo el estilo de vida estadounidense por medio de memes, o porque hicieron alguna estupidez o lo que sea. Incluso cosas como el shitpost pueden tener un aspecto político. El shitpost es esta idea de que podemos organizar un grupo en internet con el fin de hacer algo que no esté organizado, de que sea simplemente absurdo. Y que podemos hacer humor con simplemente poner un caballo en un balcón y llamarlo Juan. Esa es la ideología que marca todo el shitpost, y se ha generado una comunidad muy grande con el objetivo de hacer este fin, de generar una política de absurdo hacia los shitposts. Y de nuevo, puede que esto no sea intencional y que la única razón por la cual estas personas fueron a grupos de shitposts fue porque les pareció gracioso la imagen de una persona y que se diga ahí Ernesto. Pero sigue inherentemente, porque de nuevo los humanos somos políticos por naturaleza, esto sigue siendo inherentemente parte de nuestra naturaleza, y por lo tanto, aunque no seamos conscientes, seguimos poniendo política en todos nuestros productos. Es por eso que yo en lo personal ya considero muy obsoleto esto de que si debería haber política o no en el arte. Porque es un debate que de hecho viene desde el 400 a.C. y solo porque Platón dijo que no le parecía el arte bueno porque podía influenciar la mente de los niños. La mente de los jóvenes, no de los niños. Igual, Platón era un boomer, fin. Y que Aristóteles, su alumno, se lo contradijera al decir, no, nosotros somos políticos por naturaleza, porque nos gusta organizarnos como especie para poder llegar a objetivos en común, y esto influye incluso en nuestro arte. Y solo por eso ya este debate ha estado surgiendo muchísimas reuniones sobre si el arte debería ser o no político. Y creo que hoy en día ya está muy obsoleto. Ya hay demasiadas obras que les podemos analizar, independientemente de la era en la que estén, que tenían condiciones, o sea, que tenían algún aspecto político, por más mínimo que este fuera. En lo personal es por eso que a mí me gustaría más que el debate se reforzara a qué consecuencias tiene que el arte sea político. Porque porque el arte es un reflejo de lo que nosotros somos como humanidad. ¿Qué consecuencias tiene que, por ejemplo, la saga de Rainbow Six Siege, un videojuego que es sobre hacer operaciones especiales, o sea, sobre operaciones especiales de rescate? ¿Qué implicaciones tiene que este videojuego enaltece tanto el papel de estos a la hora de combatir una acción terrorista? ¿Y cuáles son las consecuencias que tienen, en especial en países de primer mundo, que casi siempre tienen un origen, que casi siempre tienen pues ideales muy supranacionalistas y de adoración a las armas? Por ejemplo, ¿qué impacto positivo puede haber tenido? Y spoilers de The Old House por si no han visto la segunda temporada. ¿Qué impacto positivo tiene que en The Old House hayamos podido ver el primer beso protagónico de una pareja LGTB en una serie de Disney Channel? ¿Y cuáles van a ser
y cuáles van a ser los efectos que a futuro va a tener esta escena en las próximas producciones animadas, en especial viniendo en cuenta de una serie que ha tenido unas respuestas de censura y homofobia tanto por países como por ejemplo China o Rusia, tanto por su propia cadena Disney, que la cancelaron simple y llanamente porque tenían una pareja bisexual. Y con esto no quiero decir que con hacernos conscientes de estas políticas uno ya se vaya a volver un tirador escolar o vayamos a adoctrinar a nuestros hijos, a volvernos parte de la comunidad LGTB. No, claro que no, eso es absurdo. Uno, porque los niños y las personas somos conscientes del mundo que nos rodea, entonces podemos ser críticos. De hecho, para eso está la crítica, para que nosotros seamos, no para decir que producto sea bueno o malo, sino para que seamos conscientes de lo que estamos consumiendo. Sino lo segundo es que esto nos ayuda pues a tocar temas de una manera menos técnica sobre lo que somos nosotros como sociedad. Y independientemente si estás de acuerdo o no, puede empujar a tomar distintos puntos de vista sobre la vida y empezar a llegar a nuevas conclusiones o nuevas alternativas pues para poder suplir estos problemas y a la larga influenciarlo en nuestro estilo de vida. Es por eso que mi invitación a los que están escuchando este espacio es a que sean seres políticos, a que no se avergüencen de decir que cierta obra les gusta porque tienen política o no. No solo porque de hecho puede incluso ayudarlos a ser más abiertos de mente y a cambiar ciertas ideas que al principio les parecían bien, pero que hoy en día ya empiezan a decir, oiga, esto es como que mucho más nocivo de lo que pensé. En mi caso personal, yo cuando tenía como 17 años y empezó todo este debate sobre el lenguaje inclusivo, yo era de los que era de los que pensaba, y eso era porque era un adolescente pendejo, yo era de los que pensaba que el lenguaje inclusivo era una tontería porque el lenguaje en sí ya era inclusivo por naturaleza y que solo estaban imponiendo ay, Dios mío, cómo me odio. Que era una agenda una idea ultraderechista. Y que lo que en realidad deberíamos hacer era buscar la pulcritud del español. Luego más adelante, cuando empecé a interesarme un poquito por la etimología, me enteré que el español nunca fue pulcro en sí. El español en sí es una mezcla de un montón de idiomas y es la mezcla de un montón de idiomas que han vivido distintos pueblos en el mundo, en especial todos los que vivieron en la península ibérica y sus respectivas colonias posteriores. Y cómo es que fuimos acoplando distintas palabras y incluso distintas letras a nuestro vocabulario. Por ejemplo, taza o ojalá vienen del árabe, vienen del árabe, y estas se acoplaron cuando los árabes invadieron la península arábica. La X viene de orígenes de tribus indígenas, en especial de las que viven en México, y esto se usa como una referencia para que pues estas tribus indígenas pudieran estar acopladas. Una vez cuando me enteré de esto, me empecé a dar cuenta que mucha gente estaba siendo invisibilizada por el idioma al dar a entender que no tenían visibilidad sobre estos temas, sobre que había gente que no se sentía identificada con su género y quería una alternativa neutra para poder identificarse, una alternativa neutra para cuando habían comunidades más diversas, que hubiera gente indígena, o que hubiera gente trans, o que hubiera gente de color, etc. Querían un pronombre para poder identificar a una especie más inclusiva. Y todo esto me hizo darme a entender que el lenguaje inclusivo es más importante de lo que pensábamos y que le podemos acoplar en nuestro estilo de vida, y que lo único que tenemos que hacer es pedirle a la otra persona, ¿quieres que te hable con ciertos pronombres o con cierta inclusividad? Y ella dice sí, y si ella te dice que sí, pues tú no hay problema, lo podríamos hablar y hasta incluso practicarlo como cualquier otro lenguaje en el mundo. Y todo esto no lo hubiera logrado de no ser porque yo desde muy joven yo era alguien que pues le gustaba ver política en sus obras, y esto
y todo lo que sé sobre todo lo que me ayudó a hacer más a querer investigar más sobre el lenguaje fue de películas que trataban este tipo de temas, de gente que por X o Y motivo pues o hablaba otro idioma o estaba hablando un idioma extinto o tenía que comunicarse con alguien que era muda, por ejemplo, tenían que buscar juntos una manera para poder comunicarse. Un ejemplo sería Klaus, que en esta película hay una niña que es de la tribu Sami, y en todo momento habla un idioma que es originado de los Montes Urales, que es de donde proviene esta tribu indígena. Y, y en todo momento esto no lo tratan como un hombre blanco intentando enseñarle a una persona indígena a hablar español, no. Jasper es muy respetuoso con el idioma y la trata como cualquier otro niño en el poblado en el que está. Y luego más adelante nos damos cuenta que esto es muy importante, que el idioma es muy importante para la representación de la tribu Sami. Y una obra que hizo que esta tribu la trataran de manera muy fiel, al punto de que les permitió hablar su propio idioma, da a entender que esta película buscaba como mínimo darles un pequeño momento de representación a este tipo de tribus que en Finlandia han sido históricamente bastante reprimidas. Entonces, este tipo de obras me dieron a entender que sí, hay gente que busca ser representada por medio del idioma. Entonces, ¿qué hay de malo en usar el lenguaje inclusivo para poder que este tipo de personas sean representadas? Y esto me ayuda mucho. Aquí yo, por ejemplo, tengo una amiga, ustedes creo que saben quién es, que hace no menos de un año, si no estoy mal, ya se identificó como una persona no binaria. Y con ella, al menos yo estoy, oh Dios, rayos, con ella al menos estoy tratando de todo el tiempo de estar usando como mínimo pronombres neutros para poder identificarme con esta persona. Me cuesta aún porque pues es algo pues, complicado hacerle hablarlo de manera continua, pues no hablamos mucho, en especial con la voz, casi todo es texto, pero pues siempre estoy buscando mejorar en este aspecto, siempre estoy buscando intentar usar pronombres neutros o utilizar oraciones que me permitan mantener la inclusión un poquito más, que me permitan hacer que el contexto pueda darse tanto en personas que tengan género no fluido o género neutro, como con personas con personas pues binarias, con personas que se identifican con su género como yo. Entonces por eso pienso que es importante que seamos, o sea, que no deberíamos avergonzarnos de que seamos seres políticos y lo veamos en nuestro arte. Eso, y qué aburrido sería todo el arte si no tuviera política. ¿Qué haríamos si no hubiera política en todo el arte? Dos personas sentarse y tomándose un café y ya, durante 2 horas. Porque es lo único que se me ocurre cuando no hay política en el arte. Y limitaría muchísimo la imaginación para ciertas obras. ¿Qué haría Batman si no se la pasara luchando contra mafiosos o contra criminales? ¿Qué haría una película? ¿Qué haría interesante ver una película romántica sin establecer bien, sin que nosotros nos diéramos cuenta cuáles son los roles establecidos a la hora de conseguir una relación romántica? ¿Y qué podríamos hacer para que en un futuro pudiéramos ver distintos puntos de vista sobre una relación romántica? ¿En qué sería divertido sagas como Star Wars, que tienen mensajes tanto políticos como religiosos como filosóficos, que encaminan el desarrollo de todos y cada uno de los personajes habidos y por haber de esa franquicia? Entonces, pedir que el arte no sea político sería como alejar todo lo que nos hace humanos en el arte, y por ende lo terminaría desapareciendo, porque ya no habría razón para hacerlo. Entonces es eso. Esa es la recomendación, que sean políticos. Y creo que eso es todo lo que tenía que decir. Ahora vamos a pasar por lo que quiera decir el público en general. Recuerden que estos espacios se graban en Twitter. Yo en Twitter digo cuándo van a hacer o no, con un día de anticipación. Por lo que si tú quieres, persona que está viendo YouTube, participar en estos podcasts, te recomiendo entrar a seguirme en Twitter y están en tiempo en vivo, por si quieres pasarte un rato. Dicho esto, vamos a empezar con las preguntas del público.
Adelante. Adel buenas, buenas. Hola, hola. Bueno, nada más tengo un par de cosas que decir. La verdad estoy sumamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Bueno, desde el punto en que empecé a escuchar, porque no llegué a escucharlo completo, pero al menos estoy de acuerdo con eso. Lo que sí es que quiero añadir que hay una palabra mágica que se llama contexto, y es que ninguna obra artística no podría existir sin su contexto. Por ejemplo, varios cuadros son importantes y es que no me acuerdo cómo se llamaba. Goya. Goya es uno de mis pintores favoritos y él tiene una fuerte crítica política para su época y lo refleja en varios de sus cuadros, y uno de ellos es la de se me fue el tiroteo, creo que así se llama uno de sus cuadros. ¿El tirote? ¿Cómo? ¿El tirote? Sí, creo que así se llama, pero no me acuerdo bien cómo era. Pero el punto es que, okay. Que Goya siempre ha criticado mucho, sobre todo él es español, entonces estuvo durante la Guerra Civil Española, entonces criticó mucho las miles de muertes inocentes que hubieron en esa época. Entonces, y eso... Sí, si no estoy mal, su cuadro más conocido fue el cuadro del 3 de mayo. Ese mero. Es que se me olvida el nombre. Ese, sí. De ese es el que estoy hablando. Sí, es correcto. Entonces, el arte no podría existir sin el contexto del mismo artista. Sin el contexto del mismo artista que lo está haciendo, porque al final de cuentas también la sociedad forma los pensamientos propios. Al final la forma en la que creciste es la forma en la que tú puedes expresarte, y por eso ya viene también arraigado desde la sociología, la sociedad y la señor sociedad, el psicoanálisis. O sea, ya son varias cosas que se van juntando, entonces sí es importante que se hable de política con el arte, y es prácticamente inevitable porque, como lo dije, la sociedad ya te da ciertos pensamientos y ya por eso hoy en día hay una palabra muy importante que se llama deconstrucción, y es que hay cosas que vas teniendo por automático y que hay veces en las que deberías de cuestionarte, pero, o sea, como un solo individuo ya tienes pensamientos políticos, entonces no podemos simplemente decir que el arte no tiene política, porque el arte viene de los humanos y los humanos ya tienen política, incluso como individuos, porque son parte de una sociedad y en conjunto esa sociedad es política. Entonces... Eso era lo que quería añadir, que al final de cuentas la política y los pensamientos son algo que nos hace humanos y que es importante expresarlos como artistas. En mi caso, al menos, es importante, por ejemplo, estar a favor del movimiento feminista, porque soy una persona no binaria, pero soy una persona con capacidad gestante, entonces me importa algunas cosas que está luchando el movimiento feminista, y me importan otras cosas por mis familiares y porque también socialmente no todo el mundo me va a aceptar como persona no binaria, y socialmente muchas personas me ven como una mujer, entonces lo cual invalida mi identidad, pero bueno, aquí a veces es lo que hay. Sí, es un camino que recorrer. Aún quedan muchas cosas, pero me interesa el movimiento feminista. Ay, disculpen un momento. Ay, Dios, ¿qué hice? Ay, ¿qué hice? No. Lo siento, disculpen. Ay, silencié, no sé cómo se... Dios mío, silencias a mí por error. Ya, listo, ya lo logré. Perdónenme. No te preocupes. Sí, que por ejemplo, lo siento. Entonces, me importa el movimiento feminista, que es puramente político, y bueno, también otras cosas, pero tiene bastante presencia política por esas razones que ya hablé, que ya dije. Y entre esas otras cosas con las que estoy a favor, el capitalismo, y, o sea, ya me di a entender, y eso era lo que quería decir, que somos humanos y necesitamos política. Sí, esa es la idea del mensaje.
Por cierto, gracias por el aporte de que el contexto lo es todo. Barbilla Roja estaría orgulloso de ti. Orgulloso de ti. ¿Alguien más quiere decir algo más? Sé que tenemos otra persona por aquí, por si le interesa aportar en el tema. No sean tímidos, pueden opinar y decir lo que quieran. Incluso si quieren pueden decir algo que no tome en cuenta o me equivoque en algún aspecto, pueden decirlo completamente. Ok, tenemos otra solicitud, adelante. Hola, Josh. Hola. Hola, yo creo. Hola. También me gusta mucho la palabra interseccionalidad. Estoy muy de acuerdo en muchos de los aspectos que mencionaste en los momentos en los que pude escuchar, porque no estuve en todo. Por primera vez. No hay problema, igual este espacio va a estar grabado en Twitter y más adelante lo voy a subir por si quieren verlo en algún aspecto que no pudieron tomar en cuenta. Así que al fin se me hace estar en un espacio, no sé por qué Twitter no me notifica cuando le pido que lo haga. Ajá. Y aportando un poco a lo que dijo mi compañero Sam, también es importante mencionar algunas estructuras como es la interseccionalidad, que es cuando se habla de distintas formas de pensar que se van que se conjuntan para crear una misma, que también se ve en los políticos en los medios artísticos. Por ejemplo, The Old House tiene muchas estructuras anarquistas de acuerdo a la educación, no como sistema de gobierno, porque pues vemos que Veloz es una completa, ¿cómo se llama? Es un imperio. ¿Británicos? Ajá, es un tipo de gobierno como monárquico. Sí, también. Y que la anarquía que se ve en EDA va más que nada a la educación, el aprender a aprender, que ayuda muchísimo a Luz a que siguiera con su estudio de la magia. Entonces sí, Ida deja a sus estudiantes poder generar sus propias preguntas, a tener su propio estilo de educación, el que le parezca más conveniente. Ajá, sin embargo, no podemos ver ese anarquismo en la forma de gobierno que tienen las Islas Hirvientes, y vemos una mezcla de pensamientos en ello. Y pues eso, básicamente. Sí, vale, sí. Sí, es algo que he visto mucho con The Old House, que mucha gente toma este tema de cómo The Old House toca la educación, en especial la educación sistemática que tenemos actual, y cómo es que esta está empezando a quedar un poquito obsoleta con las necesidades que tenemos hoy actualmente. Que dicho sea de paso, siempre ha sido algo que me han dicho desde que prácticamente inicié la educación, que la educación era bastante obsoleta. Si alguien más tiene algo más que decir. Bien, creo que no tenemos nada más que decir, entonces ya doy por concluido el espacio de hoy. Muchas gracias a los que lo escucharon en vivo, e igualmente muchas gracias a los que lo vayan a escuchar grabado o los que lo vayan a escuchar en YouTube en unos días después.